Un gerente despiadado despide a un empleado de bajo nivel. Empleado sin darse cuenta de que acaba de humillar al director ejecutivo disfrazado, pero lo que pasa después aturde. Todo el mundo. La mañana Rus llenó el oficina corporativa mientras los empleados se apresuraban a sus escritorios tomando café y preparándose para otro largo día de trabajo. Entre ellos estaba Daniel. Es un hombre tranquilo de mediana edad vestido con un traje mal ajustado y su placa de identificación marcándolo como nuevo temporero en el departamento de atención al cliente. Nadie pagó. Le prestó mucha atención. Para ellos él era solo otro reemplazable trabajador, pero lo que no sabían era que Daniel no era un trabajador temporal en absoluto. Daniel Carter, el director ejecutivo de la empresa, trabajando de encubierto para ver cómo funciona su. Los empleados fueron tratados verdaderamente cuando la gerencia no estaba mirando, y lo que él ya había sido testigo en tan solo unos días era peor que él. Esperaba que su departamento estuviera gobernado por un gerente llamado Rick, un hombre que prosperó en autoridad dando órdenes a los empleados, tomar crédito por su trabajo y tratando a cualquiera que esté por debajo de él como basura. Daniel lo había visto todo de primera mano, la forma en que Rick desestimó quejas sobre cómo cortó corners para impulsar números, y lo peor de todo, como él menospreció a los empleados que se atrevieron a. Daniel había planeado preguntarle, observar más tiempo, pero el destino tenía otros planes. Hola, chico nuevo. La voz aguda de Rick se cortó. A través de la oficina, las cabezas se giraron mientras él se abalanzó sobre Daniel, así retorcido en irritación. ¿Qué carajo piensas? ¿Estás haciendo? Daniel parpadeó. Disculpe. Rick metió un informe en su escritorio. Todo esto está mal. Has estado aquí un tiempo. Semana y ya estás jodiendo las cosas. Arriba. Daniel miró el archivo. No estaba. Su error. Alguien más lo había completado. El informe se publicó incorrectamente incluso antes de. Cuando lo alcanzó, abrió la boca para explicar, pero Rick no lo dejó. Yo no. Tenemos tiempo para excusas, que no necesitamos muertos. Peso aquí. Rick se inclinó y sonrió burlonamente. Un silencio desgarrador cayó sobre la oficina hace unos minutos. Los empleados intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada. Habían visto que esto sucediera antes de que Daniel exhalara lentamente. Entonces, mucho para sorpresa de todos, sonrió con calma. Sonrió casi divertido. Rick frunció el ceño. ¿Lo hiciste? Escúchame, toma tus cosas y sal. Daniel asintió. Oh, te escuché. Se puso de pie, ajustándose la corbata, y luego, con una voz que a Rick le dio un escalofrío en la espalda, y añadió: Ahora, ¿por qué no lo dices otra vez? Esta vez delante de todo el mundo. La sonrisa de Rick se desvaneció. Lo que Daniel metió la mano en su bolsillo. Sacó su placa de identificación real y la colocó. Estaba sobre el escritorio, y el color se desvaneció. La cara de Rick al leer el nombre de Daniel. El director ejecutivo de Carter dijo que la oficina estaba en un silencio sepulcral. Rick tragó saliva con fuerza y apenas pudo decir su voz. Por encima de una. Susurro. Sir Daniel cruzó los brazos inclinando su cabeza ligeramente. Me acabas de despedir. El dueño de esta empresa dejó las palabras. Colóquese en el aire antes de agregar: ahora vamos. Mira lo que pasa cuando decido disparar. El rostro de Rick se volvió pálido y fantasmal. La boca se abrió, pero no salieron palabras. Alrededor de la oficina los empleados se sentaron congelados, observando la escena desarrollarse con los ojos muy abiertos. Nadie le había contestado nunca a Rick. Antes de despedirlo, Daniel se inclinó, con la espalda contra el escritorio y los brazos cruzados. La voz permaneció tranquila. ¿Qué le pasa a Rick? Estabas bastante seguro un segundo. Hace tiempo no sabía que Rick tartamudeaba. Mi arrogancia habitual desaparecerá por completo, señor. Se había dado cuenta de que Daniel levantó una mano. Cortarlo. ¿Es ese el problema? No me di cuenta de que ni siquiera me miraste. Yo, porque para ti yo era solo otra. No era yo el trabajador desechable. Hizo un gesto hacia los aturdidos empleados. Y supongo que no soy él. Solo a uno te han tratado así. Algunos murmullos recorrieron la oficina. Los empleados intercambiaron miradas cómplices. Otros asintieron sutilmente, como si estuvieran en silencio, confirmando todo lo que Daniel tenía. Sospecho que la desesperación de Rick entró en acción. Señor, por favor, he estado con esta empresa
Durante años solo intenté hacer cumplir. Disciplina. Daniel dejó escapar un seco. Disciplina de la risa, ¿a eso le llamas? Sí, recogió el informe incorrecto. Esa fue la misma razón por la que Rick lo había despedido y lo había retenido. Esto ni siquiera fue mi error, pero no te importaba, solo querías demostrarlo. Tu poder. Rick tragó fuerte. Yo puedo. Arregla esto, Daniel, los ojos fijos en su O. Lo harás, pero no de la manera que piensas. Rick se enderezó ligeramente esperanzado. No despedido. Daniel sonrió. No, todavía no, pero deja que esto sea interesante. Se volvió hacia los empleados. ¿Cuántos de ustedes han estado maltratados, menospreciados o tenían crédito robado por Rick? Por un momento de silencio, luego lentamente las manos comenzaron a subir. 1, 2, 5, 10. Más de la mitad de la oficina de Rick. La respiración se volvió superficial. Señor, por favor, ¿puedes cambiar? Daniel volvió a él. Voluntad, porque a partir de hoy eres él. La cara de Rick se retorció. Confusión. Daniel se acercó más, bajando la voz lo suficiente para que solo Rick pudo escuchar. Que quieres estar bien. Trabajarás desde abajo hacia arriba, sin título. Sin autoridad. No habrá trato especial. Informar a las mismas personas de las que abusaste. Tomarás sus críticas como suyas. Retroalimentación. Y si incluso una vez actúas como el hombre que eras, hoy estarás fuera esa puerta antes de que puedas rogar por ella. La mandíbula de misericordia de Rick se apretó, pero asintió, sabiendo rígidamente que no tenía otra elección. Daniel se dirigió al resto de la oficina. Como para el resto de ustedes, las cosas son a punto de cambiar por aquí, y con que se marchó dejando atrás la oficina bulle con susurros aturdidos, rostros y un hombre humillado que había. Acabo de aprender de la peor manera que el poder no es sobre el título que tienes, se trata de el respeto. Te lo ganas. Rick se quedó allí congelado. A medida que el peso de su nueva realidad se hundía en él, había pasado de dar órdenes a gritos a ser solo otro empleado que ahora tenía que responder a las mismas personas que él tenía atormentado durante años. La oficina, una vez lleno de resentimiento silencioso, ahora tarareaba con satisfacción apenas contenida. Daniel ahora de nuevo en el lugar que le corresponde. No perdí tiempo en preparar las cosas. Directamente se volvió hacia el equipo y puso su voz firme pero sereno. A partir de este momento, esta empresa no se ejecutará más con respeto. No más intimidación, robo de crédito y no más gerentes que tratan a sus empleados como su desechables. Los empleados intercambiaron miradas que transforman su incredulidad en algo más. Espero que Daniel haya mirado directamente en Rick. A partir de ahora podrás reportarse a las mismas personas que te faltaré el respeto y asumirás el trabajo. Lo hicieron mientras tú te relajabas y tomabas tus cosas. Hay que reconocer que dejó que eso se asimilara antes de añadir. Y al final de tu periodo de prueba. Durante ese periodo ellos decidirán si te lo mereces. Ah, quédate. La cara de Rick ardía de humillación. Pero forzó un asentimiento, no tenía otra opción. Elección entonces desde la parte trasera de la oficina. Un aplauso lento comenzó al principio, solo uno. Persona, luego otra y otro. En cuestión de segundos todo el piso estalló en aplausos. No fue solo por Daniel, fue por la justicia que tuvieron. Todos habían estado esperando a Rick y tragaron saliva con dificultad. Mientras miraba a su alrededor por primera vez. No le temían, era Daniel impotente. Sonrió. Bienvenido a la Rick del mundo real. Con eso se giró y caminó hacia su oficina, sabiendo que acaba de poner en marcha un cambio que se sintió mucho después de que se fuera Rick. En la otra mano se sentó en un escritorio que no era suyo, el que no tenía placa, sin título y sin una pizca de poder. Por primera vez en su vida fue el que estuvo abajo. Los siguientes las semanas fueron una pesadilla viviente para Rick. Atrás quedaron los días de dar órdenes a gritos y arrojando su peso. Por ahora estaba a merced de los mismos empleados a los que una vez había humillado, obligados a hacer el trabajo tedioso y exigente. Siempre había considerado que nadie estaba por debajo de él. Privilegios especiales, sin oficina en la esquina, solo un escritorio estrecho en el medio de la bullpen donde cada error fue respondido con la misma fría indiferencia que una vez tuvo mostrado a otros. Rick, uno de los empleados de mayor antigüedad. Karen llamó desde el otro lado de la habitación apenas
Levantando la vista de su computadora, necesito él. Informes de clientes al mediodía. Rick apretó los dientes. Dientes 2, no tengo acceso a esos. Archivos. Karen Strack luego lo resuelve. ¿O debería decirle al director ejecutivo que estás luchando con lo básico? Las tareas de Snickers resonaron en la oficina. La cara de Rick ardía, pero no dijo nada. No tenía poder aquí, no tenía aliados, no tenía escapatoria. Y Daniel vio cómo se desarrollaba todo. Desde su oficina, una sonrisa cómplice en su rostro. Cara que le había dado a Rick una opción: redimir él mismo o alejarse, y mientras Rick se quedó, estaba claro que se estaba ahogando. El mismo ambiente tóxico que una vez tuvo creado una tarde que Daniel lo encontró en la sala de descanso, mirando fijamente a un taza de café, su habitual arrogancia larga. Daniel preguntó casualmente: ¿un día difícil? Rick se estremeció y luego se enderezó. El gerente Daniel se apoyó en él. Con los brazos cruzados. ¿Todavía piensas? El liderazgo se trata de control, Rick. Dudó y luego suspiró. Ahora lo entiendo. Murmuró: que se trata de respeto. Daniel lo estudió por un momento. Había esperado excusas de resistencia, pero en cambio vio algo más: un hombre que finalmente había aprendido bien, dijo Daniel, empujándose del mostrador. Entonces tal vez hay esperanza para ti. Sin embargo, Rick miró hacia arriba. Confundido. ¿Qué significa eso, Daniel? Se volvió con una sonrisa burlona que parecía tú, y con eso se fue dejando. Rick se sentó a pensar que esta era su única oportunidad de cambio, porque en Daniel Carter, en la empresa, solo había dos tipos de líderes: los que se ganaron su lugar y los que nunca lo recuperaron.